Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Con el poema de Antonio Machado, damos la bienvenida a Haciendo Camino al podcast. ¡Epa! La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación se complace en producir este contenido con ustedes, los estudiantes y docentes. Julieta Arias se dirige a ustedes, egresada de la carrera de Comunicación Social de esta Casa de Altos Estudios. Es un placer y un privilegio compartir este escenario con cada uno de ustedes, Brito, Ernesto y estos estudiantes, pues que aprovechamos la ocasión para felicitarlos por esta iniciativa de comenzar este podcast. Saludos a todos, bienvenidos. Jeremy, estudiante de Comunicación Social. Todo un placer estar aquí ya en nuestro segundo episodio y con tan admirados invitados. Aquí nos encontramos con Ernesto Jiménez de Alofoque Media Group, el Gurú, y José Martínez Britos, abogado de la plataforma Alofoque Media Group. Así es, gracias por esa bienvenida, de verdad te lo digo. Muchísimas gracias. Yo honrado, Lady, yo honrado, Jeremy y Julieta también. La verdad que yo puedo aprender de esa introducción, es para yo enmarcarla y luego quizás repetirla, practicarla, a ver si me queda con ese nivel de profesionalidad. Sumamente honrado de estar acá en este podcast, que de inmediato aprovecho para felicitarles por la iniciativa y me siento muy, muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta junto a mi hermano, que es uno de los abogados más prestigiosos de la República Dominicana y, si Dios quiere, próximo diputado, valga la cuña, mi hermano José Martínez Brito. Sabes que cuando la gente habla de corazón dice esas cosas. Los diputados sí. En la circunscripción. Sí. ¿Sabes que es difícil cuando tú tienes que mezclar carreras, cuando tienes que mezclar responsabilidades en ámbitos sociales distintos, porque ambas son carreras sociales, tanto la comunicación como el derecho terminan siendo de índole social. Bueno, hablando, Brito, de esa dualidad de labores que tú desempeñas, si te ponemos a seleccionar, ¿con qué te quedas? Yo creo que eso ya incluso la gente se lo ha notado. Me quedaría con la comunicación por mucho. Por diferentes aspectos. Ya la gente tiene que aprender a hacer comunicación y que le sea rentable, porque antes la comunicación era simplemente como un trabajo social que se hacía, pero no, la comunicación hoy es una función de la que tú puedes vivir, de la que tú puedes sostener una familia. Entonces yo prefiero 1000 veces estar frente a un micrófono por 2 horas al día, 3 horas al día, pon tú 2 programas, 4 horas al día, que llegar a un tribunal a las 9 de la mañana y no saber a qué hora voy a salir, como ocurrió el día de hoy. Sin embargo, sé que si me quedaría con la comunicación única y exclusivamente, tendría que combinarlo con la política para hacer un balance. ¿Qué es lo que realmente te mueve? Exactamente. A mí me mueve más la comunicación que la política, siendo honesto. Pero sí creo que la comunicación es el perfecto escenario o caldo de cultivo para educar a las masas. Y cuando tú quieres hacer política para cambiar la idiosincrasia de un país que tú consideras que va en dirección incorrecta, pues la comunicación es un buen escenario. Llevar el mensaje correcto. Claro. Y hablando de comunicación, Ernesto, ¿cómo llega un economista a los medios? ¿Sabes qué? De que por la economía, sí, el vehículo, pero la economía fue más bien un instrumento, una herramienta. Cuando yo era más joven, yo crecí en un hogar muy influenciado por las ideas boschistas. Sí. El profesor Juan Bosch
siempre he insistido, el presidente más digno que ha tenido la República Dominicana, que era de base un formador, era un maestro, inclusive se le llama el profesor Juan Bosch. Sí. De ahí, ¿verdad? De ahí la palabra, porque es un maestro de maestros. Su obra literaria, que creo que todos conocemos acá, y le invitamos a los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando a que lo busquen, es una obra de formación. Entonces yo crecí en ese ambiente, y ese ambiente me llevó a mí a entender que la economía, y lo decía el mismo profesor Bosch, era la ciencia que mayor impacto social tiene para transformar, en mi caso intento hacerlo para bien, la vida de los pueblos. Entonces, de ahí la idea de estudiar economía. Mi país, cuando nací, tenía un nivel de pobreza que superaba el 50%. Más de la mitad de todos los dominicanos eran pobres cuando yo nací. Y mientras fui creciendo, en mí afloró la idea de que quiero aprender cosas para aportarle a mi país a que haya menos pobres. Y la economía es la ciencia fundamental para ello. Cuando ya tengo estas herramientas, empiezo a trabajar en economía, pero siento que el impacto era pequeño. Un economista empezando te puede trabajar en un banco, un economista empezando en una institución pública, que fue mi caso. Y yo quería que esas ideas pudieran llegar a más personas. ¿Cómo yo puedo multiplicar, ser un ente multiplicador de ideas? Hacía focus groups, grupos de trabajo con José Martínez, inclusive estuve en coloquio, que eran grupos en donde formábamos jóvenes. Éramos 2 carajitos. Éramos 2 carajitos ese tiempo. Pero ¿cómo yo puedo todas estas ideas llevarlas a las masas? Como decía José, bueno, los medios de comunicación. En ese caso mi padre me ayudó. Yo entré al Instituto Profesor Otto Rivera para estudiar locución, para aprender técnicas de comunicación. Ya tenía la economía en la cabeza y empecé a trabarar como comunicador. Me formé primero, evidentemente, y luego empecé a trabajar gratis, porque nace como una vocación del interés de servicio. Abro paréntesis, yo creo que todos comenzamos gratis. Yo creo que comunicación en algún momento que sí. Pero fíjense, el móvil, para resumir la pregunta, fue el ideal de servir. Primero formarme, obtener conocimientos, para luego poder entregar esos conocimientos a que las personas lo puedan luego entender, utilizarlo y con esos conocimientos mejorar su condición material de existencia. Qué bien, qué interesante. Wow, increíble. Y yéndonos un poquito a las curiosidades, ¿de dónde surge el apodo El Gurú? Cuéntenos, todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento. Muy interesante. Miren, la gente tiene algo muy bonito, y sé que a José y a ustedes también les ha sucedido. La gente suele ponerle apodos a uno que identifique aquella característica que sobresale del ser humano. Cuando yo estaba en el colegio me decían el filósofo, imagínense. Wow. Luego en los medios de comunicación me decían el maestro, imagínense, inmerecidos ambos calificativos. Cuando llego a Esto No Es Radio tenía como 6 meses que había iniciado. Santiago Matías ve unos videos míos, mi amigo Pedro Manuel Casals y mi amiga Joni Estrella hablan con Santiago, mira este chico, ve video, que este tipo es muy bueno, tráigalo para acá. Ariel Santana me llama, y cuando entro al programa, Joni justamente estaba en la India, en el momento en que yo entré al programa. En la India hay una figura que se llama gurú. El gurú, y no me voy a meter muy profundo en el hinduismo, pero basta saber que es una figura de autoridad que tiene conocimientos no solo en el área sacerdotal, sino también conocimientos morales y éticos en el ejercicio de la vida. Entonces, ese gurú es una especie de guía en valores, de guía en caminos correctos, de guía en cómo hacer las cosas. Y esa especie de personaje, cuando llega Joni, entro yo al programa, Ariel dice, ven acá, pero Joni trajo un gurú, Joni trajo un guía, Joni trajo un profesor que viene a aportar esos conocimientos. Entonces, no me gustó en principio el apodo porque sentía que podía verse como algo arrogante, como que se cree este tipo, que él es el gurú, y no sentía que iba con mi personalidad. Yo siempre trato de cultivar la humildad. Es algo que inclusive mi propia fe, la fe católica, me ha inculcado. Y yo sentía que no iba conmigo, pero resulta que la gente lo tomó muy bonito, lo tomó a bien, el nombre caló, y yo ahora lo siento como parte de mi identidad. Mira Dios. Y que lo proyecta. Claro, eso es así. Gracias. Incluso tengo una pregunta para ambos. ¿Cuál es el objetivo principal que ustedes quieren llevar a la palestra?
en cada día en la comunicación. Exacto. Mira, imagínate el apodo mío es de que el terror del llano. A mí me decían, cuando yo era muchacho me decían de dos formas. O me decían Nadal por el tenista. Ay, Rafael Nadal. Sí. O me decían el Bori por una novia que yo tenía que era... Nada de maestro, nada de gurú ni filósofo. Lo más cerca que yo estaba de un filósofo era de la canción de Vico C. Oh, pero my God. resulta que cuando yo llegué en el caso de Esto No Es Radio, porque Ajá. antes de eso yo estaba en Telenoticias, y en Telenoticias yo tenía un segmento que se llamaba Usted Tiene la Palabra, y yo tenía un discurso muy llano, demasiado llano para el escenario, porque Telenoticias, siendo un noticiario, es un poco más elitista la comunicación, tú tienes que tener la voz un poco más engolada, tú tienes que adecuarte al espacio Claro. en el que vas a trabajar. Y yo seguía con mi vocabulario llano, y yo le hablaba a la gente y la gente entendía, y decía, eso yo lo entiendo. Cuando yo llegué a Esto No Es Radio, ahí me dijeron, no, sé tú. Y yo pude implementar la democratización de la información, que para mí siempre ha sido un norte. Democratización de la información. Si tú como pueblo no conoces los datos y la información, nunca vas a poder tomar decisiones correctas, Eso es así. o decisiones razonadas, por lo menos. Correcta o no, no importa, pero razonadas. Y yo creo que eso es lo que yo quiero traer, eso es lo que yo coloco en la palestra, sobre la mesa, al frente del micrófono, cada vez que me siento frente a uno. Democratización de la información. Si yo te voy a hablar de una medida de coerción, una noticia de una persona que le dieron 1 año de prisión preventiva, lo primero que yo quiero es explicarte qué es la prisión preventiva, para que la próxima vez que tú tengas que hablar de prisión preventiva, tú sepas perfectamente lo que es. Que dicho sea de paso, yo he dicho en múltiples ocasiones que los reporteros en República Dominicana y los comunicadores tienen lagunas graves en términos jurídicos y no saben lo que son los términos jurídicos, y muchos de ellos cubren esas fuentes. Yo entiendo que el que cubra la fuente de Acroarte no conozca lo que es una medida de coerción, porque su fuente que cubre, si se especializa en ella, sabrá lo que son otros aspectos ya del mundo del arte. Pero si tú cubres una fuente judicial y no sabes lo que es una medida de coerción, no sabes lo que es una prisión preventiva, no conoces lo que es una fianza, no conoces lo que son las garantías, entonces tú nunca vas a poder comunicar de la manera correcta. Y yo veía titulares que a mí me molestaban muchísimo. Liberan a fulano de tal. ¿Cómo que liberan? No, Y los esa persona no ha llegado a un juicio todavía, Sí. y tú la estás liberando. No. Variaron la medida de coerción, y ahí tú puedes explicar. Entonces la gente nada más decía, míralo ahí, no hay que tener dinero, lo sueltan de una vez. Exacto. Y es lamentable que se sigue viendo todavía. Todo el tiempo. Le cantaron Porque se solo 3 mantiene. meses. Y son Le cantaron 3 tranquilos. meses por robarse qué sé yo cuántos miles de millones. No. O sea. Los 3 meses de prisión preventiva son un número que eso es genérico. Claro. Realmente te pueden poner hasta un año. Ujú. Y incluso cuando te ponen 1 año de prisión preventiva, sigue siendo 3 meses. Es difícil entenderlo, pero yo sé que ustedes pueden buscar uno que otro de las participaciones que hemos tenido y Sí, lo van a entender, Ok. lo van a aprender. Y con Ernesto, su enfoque principal. Sí, el enfoque principal muy parecido al de José, didáctico, aportar herramientas para que la gente pueda tomar decisiones pensadas, decisiones sopesadas, decisiones racionales. En mi caso, contrario a José, yo tuve que pasar por un proceso de aplatanamiento, diciéndolo en buen dominicano, porque yo me sentía muy cómodo con el tipo de comunicación especializada. Yo soy también articulista especializado en economía, en finanzas, y también como comentarista estaba en Sol, que es una emisora que tiene un grupo, un target, mejor dicho, en donde la gente está acostumbrada a este tipo de temas, a este tipo de lenguaje. Yo te digo, bueno, mira, la política expansiva del Banco Central incide directamente en el nivel de inflación reflejado el año pasado. Ajá. Mucha gente no lo va a entender. Pero yo te digo, mira, el Banco Central aumentó la cantidad de dinero en las calles y por lo tanto esto hizo que los precios subieran, porque una mercancía mientras más abunda pierde valor. Te estoy explicando un concepto muy complejo
que en palabras muy llanas y en palabras técnicas la gente no entendía cuando yo empecé en esto de radio. Entonces, ese deseo de aportar información para que la gente tome decisiones sopesadas, tuve que combinarlo con un allanamiento de mi uso del lenguaje, que también creo que me ha hecho crecer como profesional, pues me ha ayudado a llegarle. ¿Tú allanas el lenguaje? ¿Cómo tú hablar así? ¿Cómo allanar el lenguaje? Sí, claro. Y uno lo ha intentado y agradezco mucho al equipo, José dentro del equipo también, porque si ustedes se fijan en el programa, los chicos muchas veces me ayudan a justamente ser un poquito más llano y de esta manera aportar mucho más. ¿Y qué tan difícil se le ha hecho? Muy difícil, muy difícil. Llegó un punto, Dios me perdone, en que yo sentía que me estaba poniendo un poquito más tonto. Pero no, lo digo de la manera de chiste. Pero la realidad es que, y lo decía el mismo profesor Bosch, no tiene sentido aprender si no lo puedes multiplicar, si no lo puedes replicar. Entonces, si tú no me entiendes, ¿de qué vale lo que estudié? Por lo tanto, repito, agradezco muchísimo a los chicos, entre los cuales está José, que me han ayudado a bajar un poquito el nivel conceptual para poder aportar y ayudar más a la gente que me está escuchando. Y hablando de comunicación, que no quiero que estos temas, porque yo sé que el público de ustedes está esperando también estos temas sobre comunicación. Mucha gente, y era lo que te comentaba hace un momentito, mucha gente cuando entra a una carrera como esta y entra a un medio de comunicación cree que el éxito está en ser famoso. Y se equivocan. Que es una pregunta que nos hacemos todos los estudiantes de comunicación. ¿Cómo se llega a ser famoso? ¿Cómo viralizarse? La idea es no hacerlo, ser famoso. La idea es ser respetado. Que eso es otra cosa totalmente distinta y conlleva otro tipo de esfuerzo. Ser respetado. Cuando tú eres respetado, entonces el boca a boca termina llevándote a una posición de reconocimiento. Sí, es así. Y ese reconocimiento, atado al respeto, te puede dar credibilidad. Exacto. Y esa credibilidad es lo que te hará un comunicador que las personas escuchen. Exacto. Y en el que crean. Ahora, famosos, hay muchos. Exacto. Sin credibilidad y sin respeto. Entonces la idea no es ser famoso, la idea es ser respetado y la idea es tener credibilidad. Y algo que ayuda mucho en eso, si me permiten, es algo que hablábamos fuera del aire. Recuerden, chicos, Lady, Jeremy, Julieta, que hablábamos de mantenerse fiel a tu esencia. Exacto. Hablábamos de la importancia de mantenerte firme en tus principios, en esos principios que sé que compartimos, de estudio, de un trabajo medianamente objetivo. No puedo pedir ya demasiada objetividad, ¿verdad? En el contexto en que vivimos, pero sí, uniéndolo a lo que dice José, anclado siempre a esos valores, que son los valores tradicionales que siempre hemos sabido que llevan por el camino correcto en la sociedad. Trabajo duro, trabajo honrado, estudiar, hacer un esfuerzo por aportar. Y poco a poco se va generando ese proceso virtuoso que José explicó, en donde la gente misma va a ser la que te va a reconocer sin tú tener que buscar con estridencia un ruido que te pegue o te viralice en un momento determinado. Es que la gente va a valorar esa trayectoria de trabajo y esfuerzo que se logra con el tiempo. Porque eso es algo también que estas tecnologías han exacerbado, es la inmediatez. Hay un asunto del estudio Eric Fromm y muchos otros teóricos de cómo la sociedad del siglo XXI nos empuja a querer satisfacción y gratificación rápido. No, si lo que se busca es prevalecer, permanecer en el tiempo, tener incidencia real que transforme vidas, eso se logra con un trabajo que en ocasiones nos puede tardar hasta décadas algunos, a otros quizá menos años. Eso hay que saberlo entender. ¿Cuál fue tu primer trabajo, por ejemplo, Julieta? Mi primer trabajo... En el área de la comunicación. Bueno, en Telemicro. Epa. En el área de comunicación digital. Empezaste en Grandes Ligas. Imagínate, el mío fue en... creo que era RNN. Pero bien. Era Exacto. un programa que se llamaba Conectados. Y yo hablaba de cultura general. Nada que ver con derecho, nada que ver con lo que yo hago el día de hoy. Pero yo hablaba de cultura general. Y yo acogí la oportunidad
que me dieron, en el momento que me la dieron, yo dije, ¿qué es lo que hay que hacer? Exacto. Hablar de cultura general, vamos a hablar de cultura general. para Y allá. ahí me puse a aprender cosas como que, por ejemplo, que los zapatos de tacón fueron realmente utilizados por primera vez por hombres y que eran para montar a caballo y que el tacón era para meterlo en la rienda del caballo para poder pararte en el caballo los caballeros y poder utilizar sus manos sin agarrarse del caballo para pelear. Y que la primera mujer en utilizar zapatos de tacón fue Carolina de Medici, que fue, dicho sea de paso, la primera feminista. Y que la razón por la que ella quería ponerse los zapatos de tacón era porque la del poder era ella, la de la familia de Abolengo era ella, la de la de Corona era ella, y su esposo con el que ella se casó no lo era, y ella dijo, no, yo me voy a poner los zapatos de tacón, la caballera soy yo, y se los puso. A partir de ahí, fue Luis XIV. El Rey Sol. Sí, el Rey Sol, que utilizó los primeros zapatos de tacón rojos y le pegó perlitas. Entonces fueron los primeros zapatos de tacón decorados y así por el estilo. Y yo hablaba de eso, señor. Tiene una memoria porque si fue sus inicios. Sí, yo hablaba eso de es eso. así. Y yo decía, yo hablaba de datos, pero literalmente la mayoría de las personas no sabían en ese momento que los zapatos de tacón habían sido utilizados en primer mundo. No lo sabía. Y que cuando los hombres se dieron cuenta cómo se veía una mujer en tacones, dijeron, y yo me veo así. Y empezaron a dejar de utilizarlos porque resaltaban, o sea, los zapatos de tacón resaltaban ciertas partes del cuerpo que regularmente el hombre o históricamente el hombre no ha querido no le resaltar. interesa resaltarlo, claro. Pero sí, efectivamente eso fue así. Y yo tomé esa oportunidad. Y yo hablaba, tenía un grupo de compañeros, de ahí pasé a Esto No Tiene Nombre, que era un programa de... Yo estuve ahí con Miralba Ruiz. Un saludo a esa amiga. Empecé a entrar en el Pinky Pintor, sí, que era en el ámbito ya un poquito más formal. De ahí pasamos a Telenoticias. De Telenoticias pasamos entonces a otros programas de radio, Mañana Latina, ahí estaba yo con Correa, con Sabrina Gómez, y de ahí pasamos a los Foque Media Group. Yo no le tenía mucha esperanza, honestamente, a ustedes, pero he visto que Esto No Es Radio ha generado un impulso, o sea, en el Media Group de Alofoque. Mira, y aún así no es el programa de mayor audiencia de Alofoque Media Group. Exacto. Entonces yo te lo digo porque no es verdad que tú vas a dividir la sociedad dominicana en base a los views de Alofoque. No puedes hacerlo. Imposible. Por ende, si te das cuenta en base a la audiencia, hay personas que escuchan a Alofoque Media Group, que por ejemplo tú te lo ves en la calle y tú dices, ese no escucharía a Alofoque Media Group, y lo hacen. Los políticos tienen en el dial ya esas emisoras. Digo esas porque hay programas de Alofoque Media Group que se transmiten a través de otras emisoras, que no necesariamente es Alofoque Radio, Alofoque FM. Ajá. Yo creo que lo que sucede es que la República Dominicana, al igual que el mundo entero, ha comenzado a ver todo tipo de contenido. Y hasta por curiosidad ve contenido que regularmente no vería. Y los algoritmos hacen un trabajo también genial en ese sentido. Porque a veces yo pongo algo ahí, clac, y yo estoy viendo un programa, pero el programa que ponen después es un programa que capta mi atención, pero no es un programa que yo pondría, pero pusieron una publicidad en YouTube y YouTube te lo sugirió. Lo viste, conectaste y te quedaste. A veces conectas con una sola persona, claro, y a veces simplemente consumes a una sola persona, pero por esa persona te quedas viendo el programa completo. Entonces, no es tan simple. Si yo te dijera por qué presidentes y expresidentes han ido a la plataforma a hablar, créeme que no es simplemente para hablarle a gente que no consume el contenido de la política. Lo consumen igualito. Es así. Y ahí te vas a dar cuenta el por qué el presidente de la República quiere ir a Alofoque Media Group. Por qué Hipólito Mejía, expresidente, quiere ir a Alofoque Media Group. Por qué Leonel Fernández quiere ir a Alofoque Media Group. Porque semanalmente tenemos a un prominente político llamando, pidiendo que quiere entrar a Alofoque Media Group. Se vio eso en el programa cuando estaban transmitiendo desde el teatro.
que el mismo Santiago Matías arremetió contra un político porque exigió, o sea, quería estar en la audiencia y ser parte del programa, o sea, quería usar el espacio, y él dijo, no, esto no se va a utilizar Pero ya hay un nivel ya de influencia. Influencia que le permite lograr eso. Ahora, lo que explica José es muy importante porque estamos hablando de una transversalización en la creación y consumo de contenido. Dígase que la plataforma de Santiago Matías ya no es sencillamente una plataforma de música urbana o de temas urbanos. Exacto. Que fue como inició. A los Foques Radio Show en Cacú 94.5, antes inclusive de tener el edificio rojo como se conoce hoy. Él tenía los Foques Radio Show y Sin Filtro. Ya. Con el edificio rojo entra Esto No Es Radio. Al mismo tiempo, Esto No Es Radio se empieza a transmitir desde la cabina Hochi Santos, el estudio Hochi Santos, en el edificio rojo. Hace 2 años, bueno, hace más ya de 2 años, 2 años y unos meses. ¿Qué sucede, amigos? Que a partir de ahí la plataforma se expande. Y así se expande el target de dicha plataforma. Yo mismo, hay contenido de la plataforma que yo no soy el target. Que yo no soy yo no soy el público de Sin Filtro. De esas 5 bellas damas hablando de temas de farándula. No, para nada, ni de relajo. Pero yo sí soy público del recetario, del doctor Guerrero Heredia. O sea, a mí me fascina. Esos tipos se ponen a teorizar de filosofía, pero se van en una que ellos creen que, ¿verdad? Y lo vemos quizá 8,000, 9,000, 20,000. No es el programa que más view deja, pero a mí me da una satisfacción que ustedes no se imaginan. Tiene su público. Pero también tenemos ahí a Political, que estoy participando ahora en ese programa en CAC 1 24.5 a las 12. Es de política ese programa. Pero entonces ustedes también tienen ahora los hediondos. Los muchachos hablando del tema del barrio. Ellos no hablan de farándula. Ese experimento es muy interesante con Nabil y los muchachos. Hablando de temas del barrio, meten temas sociales de una manera muy interesante. En fin, la plataforma crece y así también crece el público al cual le puede parecer atractivo, junto a lo que José les explicó de la transversalización del contenido. ¿Y qué opinión te merece la otra comunicación que se lleva a cabo también en el edificio rojo? ¿Cuál sería la otra comunicación? Bueno, la era de Amelia Alcántara, Vita Sánchez. Dice Juan Carlos Albelo que es ¿cómo que le de lo llama? Incorrecto, la industria de lo incorrecto. La industria de lo incorrecto, dice Juan Carlos Albelo que se llama. Mira, Santiago tiene algo que a mí me fascina y me hace respetarle más. Yo creo que él es el dueño de medios más democrático que hay en la República Dominicana. Y que me perdonen los demás. Yo he trabajado con muchos dueños de medios. Y pudiera estar equivocado, ¿eh? Hay siempre un espacio para eso. Yo mismo, dentro de la plataforma de Santiago Matías, he sido crítico de cosas que yo no considero correcto en esa misma plataforma. Y es parte de eso de ser una pequeña luz, como nos enseña nuestra iglesia, allí donde estemos. Seamos luz. Como decía el maestro Jesús de Nazaret, no tiene sentido poner la lámpara debajo del telemín. No tiene sentido ponerlo debajo de la alfombra o debajo del mueble. Hay que ponerle en la mesa para que ilumine, y de eso se trata. Pero yo siempre he entendido que el público tiene derecho a pedir lo que quiere ver, y a mí nadie me va a decir que al público hay que cercenarle el derecho de ver algo, porque es así. Eso es así. Yo creo en la libertad de expresión, y como abogado que soy y estudioso del derecho comparado, yo creo en la progresión que ha dado el derecho a la libre expresión, que ya dice que es derecho a la libre expresión tanto yo decir frente a un micrófono lo que yo considere siempre y cuando no violente los derechos de otro, como el derecho de una persona a escuchar mi punto de vista. Si tú no tienes el derecho de esa persona a escucharme a mí, no se completa el derecho a la libre expresión. Es así. Es como que, para que ustedes tengan un ejemplo llano, estamos hablando aquí y yo tengo el derecho de decir lo que yo quiera, pero esto no se publica. Sí. Entonces, que logré realmente tener una libre expresión, mi derecho a la libre expresión lo ejecuté a cabalidad, no, porque esto nunca salió a la luz pública. Entonces, yo creo en ese derecho a la libre expresión, de que cada quien tiene derecho a elegir lo que quiere ver, y el mercado está ahí, tú eliges. Mi hija, por ejemplo, si ve algún programa de la plataforma que no sea de Esto No Es Radio, algunos segmentos de Esto No Es Radio lo ve escondido, porque yo no se lo permito, porque yo trato de segmentar lo que mi hija ve y educarla a ella en base a eso.
Hay programas que no son de niños. No. Y por más que usted diga que ahí hablan mala palabra, que yo, bueno, es que eso no es para niños. Sí, Exacto. Justamente te hago la pregunta por eso, porque una de las críticas que se repite mucho en sus plataformas digitales viene siendo este tipo de comunicación que ustedes proyectan también. Claro, mira, dice este gran filósofo puertorriqueño, Bad Bunny. Yo no soy ejemplo. Exacto. Dice, yo no quiero ser ejemplo, Bad Bunny no es alcalde. Ujú. Nadie tampoco ha establecido que es responsabilidad de un comunicador ser ejemplo para nada. Claro. Eso es No, así. Sí. Sea usted ejemplo de lo que usted quiera. Eso es un compromiso Ser personal. ejemplo, Claro. es un compromiso personal. Ujú. Entonces, yo conozco comunicadores de carrera con muy buen conocimiento de lo que es la comunicación social, que decidieron, mira, yo me voy por aquí. Y yo los veo comunicando en otros medios, y tú dices, pero ¿y por qué en el otro medio donde él trabaja comunica de esa forma? Él decidió que su marca personal Ujú. iba a ser tal, y lo hace, y le genera, digamos que le genera beneficios. Y no olvidemos que el que es comunicador tiene que vivir de la comunicación. Claro. Porque de nada te sirve tú venir aquí, estudiar en la universidad y ser comunicador y vivir del comercio. Total. Si tú no puedes vivir de la comunicación, algo anda mal, y debieras tener la posibilidad de vivir de la comunicación. Y si tú la comunicación que te conviene económicamente es un tipo en específico y te renta y te da resultados, ¿quién te puede impedir que lo hagas? Santiago Matías lo ha hecho. Ujú. Él tiene un tipo de comunicación. Hay otros programas que tienen otro tipo de comunicación. Les renta. Ujú. Ese es su derecho. Ahora, darle clic a ver, a visualizar ese contenido es responsabilidad tuya. Claro. Claro. Si tú le diste clic y le diste a play, eso es problema Tú tienes el tuyo. poder de elegir, eso Claro. es cierto. Y hay un tema también que va de la mano con el desarrollo de la sociedad. A mí me gusta una expresión de José Martí que dice que la libertad no es más que una oportunidad A mí me encanta para... hablar con él porque va Sí, citando. sí, no, Eso porque- es él siendo humilde. Eso es... no. Eso es él siendo humilde y llano. No, porque es para buscar dónde anclarme, que la gente entienda. Mira, la libertad no es más que una oportunidad de hacer lo correcto. Y yo creo en eso. A eso de libertad agréguenle expresión, que es una de las famosas libertades que tanto se esgrimen. La libertad de expresión te da la oportunidad de hacer el bien. Este ejercicio de comunicación que están haciendo ustedes acá, en Haciendo Camino, es una comunicación que edifica. Es la comunicación que ustedes han decidido hacer. Aquí pudiéramos estar hablando de chismes o de cualquier otra cosa. Claro. Ahora, las sociedades marcan el rumbo hasta de lo que se produce, porque como dice José, uno trabaja para buscar rentabilidad. Y es el mercado que determina lo que se va a consumir. No es el que produce, es el que demanda. Por ejemplo, el que determina. ¿qué tipo de comunicación tú te ves haciendo en el futuro? Bueno, ahora mismo no lo tengo muy claro, pero a mí me gusta la moda. ¿Te gusta la moda? Sí, y soy modelo de hecho, so podría irme por esa rama. Mira qué interesante. Interesante. Sin embargo, tú pudieras sin ningún problema encajar en un programa de farándula Claro. con un segmento sobre moda. Sí, Claro. sí, sí. Y eso te daría a ti, ya en la farándula sobre moda, un público mucho más amplio que irte, por ejemplo, a un programa de política a hablar de moda. Ah, sí, Entonces, ya, porque es que el público se va segmentando también. Claro. O tú puedes tener tu propio programa en el que tú tienes un segmento de moda y haces todo el resto de la comunicación que a ti se te antoje. En el caso tuyo, por ejemplo, ¿cuál es la comunicación que tú te vislumbras? Yo veo a Lady más formal, ¿verdad? Sí, de Me hecho, das esa en vibra. cuanto a radio, yo me veo más en la orientación de ustedes, asimismo política, y me gusta el periodismo de investigación. Ok, ¿cómo tú verías entonces? Esta entrevista me toca a mí ahora. ¿Cómo tú verías nosotros que trabajamos en un programa que no es de política, que no es de farándula, que no es de moda, que no es de actualidad? Que no es radio. No es un programa de entretenimiento. Sí. Sí. Y ese programa de entretenimiento a un profesional como el gurú, como Ernesto, Ujú. lo pone en algún momento a bailar. Y mal Sí. que se me da. Entonces, ¿cómo ves tú eso? O sea, ¿cómo ven ustedes eso? Porque al fin y al cabo, la comunicación va dando giros. Ujú. Y en algún momento tú vas a tener algo que no vas a tener que hacer algo que no aprendiste a hacer en la universidad. No. ¿Estás dispuesto a hacerlo?
Sí. Buena pregunta para nosotros. Yo realmente como estudiantes. sí. Yo estoy dispuesta a diversificar mis talentos y aprender lo que no sepa para... Pero mira, Ernesto Entrar. dice que no es su talento bailar y tiene que bailar a veces. Me han Exacto. forzado. A eso ellos le llaman desdoblarse. A mí no se me da Ernesto, tan bien. Tú y yo estamos en la misma... Tesitura, ¿verdad que sí? Bueno, Ah, ya yo sé bailar. y Julieta, para terminar este ejercicio tan interesante que propone José, ya tú No tienes... me hable de bailar. No, ya tú tienes una Cero. trayectoria. Cero. ¿Por qué? Cero. No? Pero vamos a resolver eso. Ah, Cero. Ya me dijeron que tú bailas buenísimo salsa. Yo daba clase. En Europa yo era Wow. profesor de salsa. Ustedes no han visto los Dato videos, curioso. pero este Yo ¿Tú hombre- quieres que la Ah. fiesta termine? Invita a bailar. Honestamente. Y tú, Julieta, te desdoblarías un poquito. Te pregunto porque ya te conocemos por tu trayectoria. Exacto. Pero me da la curiosidad también de Yo la he escuchar visto tu opinión. desdoblándose. Ajá. ¿Cómo? Sí, Cuente, claro. cuente. Por ejemplo, no, cuando yo vi los programas que ella hizo desde la frontera, había un desdoble en esos programas que ella hacía desde la frontera. Sí, no era tan formal. Primero por la ropa, segundo Ujú. por el escenario en el que le estaba haciendo, tercero por los vehículos en los que se estaba montando, que no sé si tú utilizas los buggies con regularidad, pero tuviste que trabajar en un escenario completamente distinto a un estudio de televisión. Yo creo que tú le ayudaste un chin ahí. Bueno, No, para que- Sin no. esa intervención, su respuesta iba a ser un poquito No, más. para mí sí. No, quizás no. Realmente lo que cambia es el escenario, pero es la misma Julieta. Yo no me imagino como en un programa de entretenimiento. Bueno, pero quizás no. Informar, pero no te has importa el desdoblado. espacio. Yo vi un desdoble. ¿Tú sabes por Sí, qué yo no, vi el pero mira, desdoble? eso me... Porque sí, siéntete bien, pues yo vi Me un siento desdoble. bien. Claro, porque yo conozco periodistas y comunicadores de carrera que sin un teleprompter y la formalidad Sí. en vestimenta y que te da un estudio de televisión, no te hacen un trabajo. Sí, sí. No se desarrollan. Hay gente que dejó de hacerlo también. Yo regularmente veía a Nuria Piera haciendo... Yo recuerdo a Nuria Piera montarse en un avión Ya te para comprendo. ir al Triángulo de las Bermudas y sobrevolar el Triángulo de las Ujú. Bermudas para ver lo que estaba ocurriendo. Ujú. Pero Sí. ya esa etapa para ella terminó. Sí, ya la ¿Cuándo superó. tú has visto a Nuria haciendo un trabajo en la calle? Sin embargo, eso es un trabajo igual Sí, sí, claro. de comunicación. Ya te comprendo. El yo Ya verte a te- ti montada en un buggy con una ropa que no era con la formalidad que lleva un estudio, sin la utilización de un teleprompter, muy probablemente teniendo que improvisar la mayoría de las cosas que Todo. estaba haciendo allá, eso era desdoblarse. Sí, eso es. Bueno, Desde mi yo punto de siento vista. que más que de doblarse fue adaptarse al lugar y al espacio. Adáptense, que eso influye, eso te da apertura de tú tener otras oportunidades. Lo que no adapta muere. Y a Lo veces que no uno se adapta nunca perece. sabe, uno nunca sabe dónde que va a estar las Claro, eso oportunidades, las oportunidades que van a hacerte despegar en tu carrera. Y no hay oportunidades pequeñas No. que te lleven Eso es a otro cosas punto. grandes. No se sabe por realmente, dónde porque se va a entrar. Es así. Inicialmente yo compartía con ustedes que comencé viendo, ni siquiera escribiendo en el periódico digital del canal. Y cuando pienso en esos inicios, me da mucha risa porque cuando mi compañera, en ese momento, Anabel de la Rosa, iba al aire con un avance de noticias, a Julieta siempre le daba deseo de ir al baño. Era mentira. Simplemente era prepararme de esa silla, ponerme en una esquinita desde el estudio a chequear como mi compañera hacía un avance de noticias. Ya, O sea, el deseo Qué chulos. tuyo de crecer profesionalmente debe de acompañarte, porque yo comencé detrás, viendo a mi compañera en el periódico digital, pero cada vez que iban al aire con un avance de noticias, con el noticiero, con una cobertura, ahí estaba Julieta viendo, escribiendo mi guión, mi lapicero, imaginándome algún día en el escenario que estoy hoy. Qué bien. Y yéndonos un poquito más a un tema un poquito más serio, yo necesito saber, en representación de toda la comunidad estudiantil, nosotros siempre nos han enseñado que hay una motivación personal detrás de las cosas que se expresan en la carrera. Por ejemplo, yo decidí ser abogada porque a mí me pasó un suceso en tal ocasión y yo dije, yo tengo que aprender de las leyes y defender mis derechos. Ujú. ¿Qué historia hay detrás de lo que ustedes son hoy en día? Ay, qué problema. ¿Cuál es esa motivación? Te va a meter en teoría freudiana, mija.
¿Sabes lo que dice Freud? ¿Sabes lo que dice Freud sobre eso? Freud dice que un abogado, bueno, que las carreras son, lo primero es que las carreras son proyecciones de lo que tú pudiste haber sido. Que, por ejemplo, vamos a empezar por el más sangriento de los ejemplos, un médico cirujano es un psicópata que logró proyectar su psicopatía y convertirse en un ente de bien en la sociedad. Wow. Porque ¿qué persona disfrutaría cortar un cuerpo, ver sangre, ver entrañas de una persona, y tú dices, ¿quién otra persona, qué otro tipo de persona disfruta ese tipo de cosas? Un sociópata, un psicópata. El abogado, dice Freud, que el abogado regularmente es aquel que quiere sentirse con poder de transgredir la ley. Teniendo el poder en tus manos, puedes transgredir la ley. Si no proyectas, puedes ser un delincuente. Tremenda filosofía. Eso es lo que dice Freud. Es así. Con respecto a todos, bueno, a casi todas las carreras sociales, dice Freud que es el deseo de poder. El deseo de poder y liderar. A mí, particularmente, detrás de la carrera del derecho hay un luchador por los derechos. Hay alguien que desde niño, cuando veía una injusticia, quería accionar inmediatamente. Y decidí estudiar derecho porque era la manera más fácil de yo decir, yo conozco las leyes y tú lo estás haciendo mal. Entonces termina siendo, sí, una intención de tener cierto poder sobre la ley. Y lo tengo, Claro que sí. como abogado. Conozco la ley que no la conoce el 10% de la población. Eso es así. Y la maneja el dedillo. ¿Y usted? Conocimiento es poder. En mi caso, me aleja de la teoría freudiana el hecho de que mi padre era abogado, mi madre es abogada, mi hermana es abogada. Wow. Entonces yo, por alguna razón, criándome entre abogados, desarrollé cierta aversión al derecho. Y quería un reto. Y ese reto también lo empujaba las ansias de servir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y ya les expliqué anteriormente lo que me motivó a estudiar economía. Entonces, ese deseo de servir y ese deseo de retarme a mí mismo a nivel académico, la economía es una ciencia que a nivel matemático presenta amplios retos, a nivel de cálculo, inferencial, diferencial, son como 5 cálculos. Y yo de verdad que le tengo un respeto y un amor a esa ciencia, que lo desarrollé antes de, pero en el transcurso fue como que entendí la herramienta poderosísima que es para transformar la vida de la gente. Entonces, ese deseo de servir y de retarme a mí mismo académicamente fue lo que me empujó a estudiar economía. ¿Y ese deseo de servir te puede llevar a un futuro a la política? Yo estoy en la política. Lo que pasa es que, a ver... Yo pensaba que te iba a responder. No, porque Estaba esperando. el tema, yo nací en un hogar político. Yo nací en el PLD. Todos esos viejos me cargaron chiquito. Y me refiero al comité político, pero lo digo con cariño. Y por mi padre, ¿no? Y su historia. El asunto está en que la gente en política solo ve la parte partidaria de la política y la parte electoral de la política. Pero yo hago comunicación política, servicio político, educación política, que en eso también trabajé con José. Lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. Porque si hay un mecanismo para poder aportarle a la vida de la gente, para bien, es la política. Y yo incentivo a los jóvenes a que incidan en política, a que actúen en política. José dio un paso valentísimo hace un tiempo ya, es su segunda aspiración a diputado. Espero en Dios que esta vez salgamos exitosos, y digo salgamos porque él sabe que soy parte de ese proyecto. Y si los destinos de la vida y la voluntad de Dios me lleva a un camino similar, creo que no sería una sorpresa, porque de por sí soy un actor político. ¿Y estás preparado para eso? Le agradezco esa consideración, gracias. Adentrándome un poco al tema de la política, si usted tuviera un cargo ya con solvencia en la política, para bajar los precios de la canasta básica, ¿qué medidas tomaría para regularizar su costo? Qué buena pregunta. Mira, eso estamos hablando de inflación. La inflación es un fenómeno monetario. Ahí tendríamos que citar a Friedman y a los monetaristas. Sería un cargo entonces muy cercano al de ser gobernador del Banco Central. No hay intervención de precios directos en una economía de mercado. Eso genera respuestas que suelen ser adversas al interés que tú tienes, que es de bajar los precios.
La inflación sube cuando se emite demasiado papel moneda. Cuando se recoge papel moneda, la inflación baja. Entonces, lo que yo haría ante una escalada inflacionista sería una política monetaria restrictiva. Para yo hacer algo así, tendría que ser el ente rector de la política monetaria, que sería gobernador del Banco Central. Ahí está, creo que, la respuesta de una forma un poquito resumida. Finalmente ya, ¿cuál es ese mensaje que ustedes comparten con nuestros televidentes y especialmente con los estudiantes de esta universidad? Termino brevemente, José, para darte la parte final. Miren, hay que estudiar y trabajar, y hacerlo de manera honrada, con compromiso y de forma seria. Sobre todo ustedes que estudian comunicación. Yo lo veo como una vocación, que evidentemente tiene una parte de rentabilidad en la cual instrumentos de finanzas les pueden ayudar bastante a hacer esa vocación algo que les permita vivir mejor, y es lo que deseamos. Pero esto no puede entenderse sin el trabajo arduo y sin el trabajo serio, sin el trabajo que enraiza en el tiempo aquel prestigio y aquella ansia que legítimamente todos tenemos de reconocimiento. Pero lográndolo con estudio y trabajo es donde podremos entonces prevalecer, trascender con calidad en el tiempo y lograr, repito, ese reconocimiento que yo sé que muchos de ustedes legítimamente desean poseer. ¿Y usted, Brito, su mensaje final? De mi parte, salgan a buscar las oportunidades. Hay demasiada gente rompiendo brazos en la calle como para que usted lo vayan a buscar a su casa y que mira, venga, que usted tiene talento. No, usted tiene que buscar esas oportunidades, en buen dominicano, josearlas, ser fresco, proponer, presentarte, decir lo que tú quieres hacer. Mire, yo quiero tener una oportunidad en el medio, yo quiero tener una oportunidad en este periódico, quiero tener una oportunidad en esta televisora, y propóngase a hacer lo que sea. Usted quiere trabajar frente a cámara, pero lo que hay es un detrás de cámara, cójalo. Exacto. Que en un momento alguien va a faltar frente a la cámara, y usted va a poder decir, hey, yo lo hago. Claro. Te vas a poner frente a la cámara y posiblemente esa sea tu oportunidad. Haga la fila donde tenga que hacer la fila. Preséntase temprano donde tenga que presentarse temprano. En términos de comunicación, no es negociable la puntualidad, porque un programa de radio, un programa de televisión, un programa de lo que sea, empieza a 1 hora y la gente ya te está esperando. Es una responsabilidad muy grande que se divide entre varias personas. Cuando el programa es entre varias personas, uno como que se maneja un poquito más. Pero usted nunca en esta carrera negociar la puntualidad. Y bueno, como dije, tiren para adelante, sean frescos, pidan la oportunidad, que nadie, repito, se la va a ir a entregar a su casa, sentado usted bebiendo café. Nadie. Es así, hermano. Bueno, y de mi parte, sin duda es que el éxito tiene mejor sabor cuando se hace una carrera sabiendo esperar, sobre todo, porque no todo llega cuando nosotros deseamos, ¿verdad? Que sí, hay que saber esperar, hacer una fila, prepararse y sobre todo creer en ti. Creer en ti y echar para adelante, porque se puede. Al final el talento se impone. Ese es mi consejo de corazón para ustedes. Hay una parte que yo quiero también agregar, que es no quejarse, porque muchos se quejan, pero no hacen ni trazan las medidas para buscar oportunidades. Y se viven quejando. El que se queja pierde. Claro. Exacto. Bueno, de esta manera tan especial queremos pues agradecerles. Gracias a ustedes Por esta oportunidad de estar aquí en el podcast Haciendo Camino. Justamente me gusta mucho esa frase, porque se hace camino al andar. La oportunidad para nosotros. Y muchas estamos gracias. En el proceso, de verdad que fue un momento de maravillas para nosotros, que somos 1:30. Sí. Totalmente. Increíble. Yo hablé de media hora empezando la conversación y fue por 3 horas y media. Un segundo episodio protagonizado por hombres. Nuestra primera invitada fue Nuria y hoy nos sentimos honrados de contar con unas presencias tan influyentes en lo que es la comunicación actual que estamos estudiando, visualizando y aprendiendo, y en la cual nos proyectamos. De verdad que muchísimas gracias, nuestra admiración total hacia cada uno de ustedes, de verdad. Y le invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Nuestro primer episodio ya va a estar al aire, así que esperamos puedan disfrutarlo y claro que sí, compartir con nosotros la experiencia de haber
estado con estrellas de Alofoque y de la comunicación sobre todo. Gracias. Entonces ya ustedes saben, pueden ver nuestro segundo episodio disponible para ustedes. Muchas gracias de verdad. Nuestra querida egresada que estuvo acompañándonos, guiándonos y visualizamos en ella lo que nosotros queremos proyectar y ya estamos estudiando. Gracias.